cuantificar, a dar un ejemplo de la regla de eliminación del universal, del cuantificador universal. Y me dan este secuente. Ya nosotros que estamos acostumbrados, ¿verdad?, a trabajar con secuentes, lo hemos hecho en la unidad anterior, en que trabajamos derivaciones, ¿verdad?, utilizando las reglas de inferencia. Me dan un secuente, tengo dos hipótesis aquí. Tengo la hipótesis, ¿verdad?, la hipótesis E es si E, es decir, un miembro de mi conjunto, de mi universo, que lo estoy representando con esta letra E, a ese miembro, ¿verdad?, a ese individuo. Y estoy diciendo que el individuo E, el miembro E, cual sea E, ¿verdad?, ese miembro, ese individuo de mi universo, ese individuo E, tiene phi, es phi. Bien. Tengo una segunda hipótesis. Ahora, esta segunda hipótesis me está diciendo que para toda V es una variable individual. E es una constante individual que representa a un miembro, a un individuo, a un miembro de mi conjunto o a un miembro individual, ¿verdad?, un individuo de mi universo. V es una variable para establecer un esquema común, ¿verdad?, para que me expresa un esquema común, una propiedad, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de una propiedad o propiedades que son comunes a todo miembro. Me está diciendo que para toda V, si V es phi, ¿verdad?, si V es phi, ¿verdad?, entonces me está diciendo V, dice V es sí, ¿verdad?, sí. Y esto es hipótesis, ¿verdad?, también, ¿verdad?, esto es hipótesis dada. Fíjense, me está diciendo para toda V, si V es phi, si V, que es una variable que V aquí representa a todo miembro de este conjunto, como si fuera X. V, si es phi, entonces un condicional, entonces V es sí. Si es phi, entonces V también es sí. Sí, ¿verdad? La letra sí es griega. Bueno, pues mire. Y me está pidiendo que derive. ¿Cuál es mi conclusión? Yo tengo que derivar que E, ese individuo que me está diciendo que es phi aquí, E es phi. Yo tengo que decir, tengo que concluir, tengo que derivar. Al final, expresar que E, como conclusión, que E es sí. Ese E es sí. ¿Ok? Tiene esa propiedad representada con esta letra griega en mayúscula. Pues mire, ¿verdad?, mire, si para toda V, es decir, para cualquier miembro del universo, si ese miembro del universo, el que sea, para todos ellos, para todos los miembros, V es phi, entonces esa V que representa a cualquier miembro del universo es sí. Y me está diciendo que hay un E, que es miembro de ese universo, hay un E que es sí. Bueno, si para toda V, si V es sí, entonces V es sí. Mire, eliminemos este cuantificador universal diciendo, bueno, pues, si, ¿cómo lo puedo hacer? Diciendo que hay un caso, ¿cuál? ¿Verdad? Uso una constante individual, y en este caso me conviene utilizar la constante individual E para eliminar ese universal y expresar lo que dice aquí en condicional respecto de E, del individuo E. Y yo digo, bueno, pues, si E es phi, entonces E es sí, ¿verdad? Muy bien.
las dependencias, esta depende de sí misma porque es una hipótesis. La línea 2 es hipótesis, depende de sí misma. Y esta, pues depende de 2 porque he eliminado este universal. Ya aquí no, aquí fíjese cómo lo elimino. O sea, utilizando un miembro de ese universo que yo sé que hay un E, pues yo digo, pues mira, lo voy a, esta expresión que es esquemática, que aplica, estoy diciendo que esto que estoy expresando corresponde a todos los miembros de este conjunto, pues yo elijo un miembro, que en este caso es E, que está aquí, uso a E y digo, pues elimino lo que estoy diciendo universalmente, singularizándolo, particularizándolo con E, ¿verdad? Utilizando a E como ese miembro, ¿verdad? Con el que puedo eliminar ese cuantificador universal. Esto que estoy diciendo respecto de todos los miembros. Ahora lo estoy diciendo respecto de E, diciendo que si es sí, entonces E es sí. Ahora lo estoy diciendo respecto de E, no de no de todos los miembros, sino de E. Y así eliminé el cuantificador universal. Y esto surge de 2 por eliminación del cuantificador universal. Ahora, mire el modo, ¿qué puede hacer? En el paso 4, usted tiene que llegar a esta conclusión que E es sí. Si tienes aquí, en la hipótesis 1, E es sí, y aquí tienes si E es sí, entonces E es sí por modus ponens. Mire, el modus ponens, aplique modus ponens en 1 y 3. 1 y 3 por modus ponens. ¿Qué te permite concluir? Que E es sí, ¿verdad? Y ahí ya acabó el ejercicio porque llegó a la conclusión. Ya lo acabamos, mira qué fácil. ¿Y cuáles son las dependencias? Bueno, obviamente 1, esta hipótesis la utilizó, depende de 1, y usó ¿cuál? 3, que depende de 2, que lo hemos obtenido de 2. Por tanto, 1 y 2 son las dependencias. Muy bien. Hasta aquí este ejercicio. Vamos a hacer otro para ver la aplicación de esta regla de la eliminación del universal. Estamos con la eliminación del universal. Vamos a hacer el ejercicio 2 que aparece en la página 109. Vamos a borrar por aquí. Voy a borrar, ¿ok? Esto está en la página 108. Ahora vamos al de la página 109. Mire qué fácil. Parece complejo, pero no es complejo. Seguimos usando las mismas reglas de inferencia. Lo único que ahora vamos a tener 2 reglas para el cuantificador universal y 2 reglas para el cuantificador existencial. Vamos a este ejercicio. Este es el número 2. Tengo aquí E. Seguimos con el individuo E con ese objeto X, cualquiera que sea. E es sí, y ahora me dice otra hipótesis, para toda V, si V es sí, entonces ahora me dice que V, ¿verdad? Me dice entonces condicional, V no es sí, ¿verdad? Y ahora me dice que derive, me pide que derive este secuente no, negación aquí de una negación, que derive que E no, porque miren la negación, no es esa propiedad sí, no tiene esa propiedad, E no es sí, ¿ok? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este ejercicio. Pues, mire, tenemos en este secuente 2 hipótesis dadas. Tenemos que E es phi y E, recuerda que es un individuo de nuestro universo.
y este depende de sí mismo, ¿verdad? Tenemos que para toda v, si v es phi, entonces v no es psi, ¿verdad? Y esto es una hipótesis dada y esta depende de sí misma. Pues hacemos lo mismo, porque fíjense que usted tiene que llegar ahora a la conclusión de que ese individuo miembro de este universo, ese individuo, ese miembro no es sí, no tiene esa propiedad sí. Y aquí tiene que es sí, pero yo tengo que llegar a esto, esta es la conclusión. Pues mire, vamos a eliminar esta expresión que tiene un cuantificador aquí universal, ¿verdad? Esta función proposicional. Vamos a eliminar este cuantificador universal. ¿Cómo lo hago? Expresando aquí el condicional, pero respecto de un miembro del universo, que en este caso va a ser vamos a hablar de sí. Entonces, si es phi, entonces ese no es sí, ¿verdad? Y este depende de 2. ¿Y esto cómo lo hicimos? Por la número 2, eliminando el universal. Lo que está expresado aquí universalmente, yo lo voy a particularizarlo, lo voy a expresar respecto de un miembro de ese universo que es que lo representa lo simboliza Ahora, fíjense que tiene aquí un condicional y aquí tienes el antecedente y aquí tienes un condicional, ¿verdad? Aquí tienes el antecedente. Pues mire, por modus ponens, fácil, otra vez vamos por modus ponens a decir si es phi, y aquí me dice que si es phi, entonces no es psi. Pues yo puedo decir que por modus ponens concluyo, llegué a la conclusión que no es psi, no es psi, ¿verdad? Y este es de 1, 3 por modus ponens, y esta, ¿verdad? Me está dependiendo de 1 y de 2, ¿verdad? ¿Verdad? Porque esta obtuve de 2, ¿verdad? Me depende de 2. Ahí está. Acabó el ejercicio, mira qué fácil. Se ve complejo, pero no lo es, ¿verdad? Por lo menos estos ejercicios son sencillos. Son muy sencillos, ¿ok? Bueno, hasta aquí los ejemplos, ¿verdad? Para entender esa regla de la eliminación del universal, del cuantificador universal. En el próximo vídeo, entonces, vamos a ilustrar con ejemplos, vamos a ilustrar, ¿verdad? A explicar la introducción del cuantificador universal. Buenos días.